Padre nuestro que está en el cielo, le rogamos, Señor, su bendición al escuchar su palabra, en el sentido de que podamos entenderla, en el sentido, Señor, de que nos lleve a una reflexión y decidamos tener una experiencia cristiana mejor de la que tenemos. Por favor, Padre, le suplicamos la unción de su Santo Espíritu, que podamos, Señor, ser instruidos por usted en esta hora, que cada texto bíblico o declaración del don de profecía nos enseñe, Señor, lo que usted espera de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con el tema de esta mañana, la segunda parte del tema titulado Los que miraron a él fueron alumbrados. Destacábamos por la mañana cómo esto no es otra cosa que reflejar la gloria de Dios. Después de un periodo de contemplación a través del estudio de la palabra y de la oración, el cristiano necesariamente va a reflejar en su rostro esa gloria, que no es otra cosa que el carácter de Dios. Lo vimos claramente que ocurrió con David, y por eso David dijo: los que miraron a él fueron alumbrados, fueron iluminados. La gloria del Señor se reflejó en ellos. Lo vimos de la manera tan explícita en el caso de Moisés, como él no lo percibía, pero los demás sí pudieron verle en su rostro que había algo especial. Un halo de gloria, de la gloria de Dios, se reflejaba en él. Pudimos verlo en Enoc, cuando caminó con Dios, como la mensajera del Señor dice que por muy ocupado que estaba este hombre, su rostro se iluminó y los impíos miraban con reverencia aquel sello celestial que había en su semblante. Así que nos quedábamos esta mañana en el llamado, en la exhortación a que como Enoc nosotros también deseemos caminar con Dios, y que vayamos donde Dios va y estemos donde Dios está, para que un día seamos trasladados al cielo igual como lo fue Enoc. Ya sea que seamos trasladados vivos sin ver la muerte, porque el Señor así quiso que fuéramos de los 144,000, o porque Él nos resucite en esa mañana de la resurrección, si es que Él ha permitido que descansemos antes. De todas maneras, hermanos y hermanas, qué gran privilegio va a ser trasladados al cielo en ese día tan glorioso. Así que es necesario que nosotros hagamos el propósito de caminar con Dios todo el tiempo, que busquemos, hermanos, que esa gloria del Señor se refleje en nosotros, porque es necesario en este mundo lleno de tinieblas que los hijos de Dios, las hijas de Dios puedan mostrar esa gloria de Él en un carácter semejante al de Él. Oh, hermanos y hermanas, el resultado de caminar con Dios va a ser el mismo resultado que tuvo Enoc. Se mirará en el rostro, y debemos hacerlo porque Jesús dijo que nosotros somos, ¿qué cosa? La luz del mundo. ¿Sabe lo que dijo Jesús? O lo que quiso decir Jesús, mejor dicho, cuando Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Lo que Él dijo fue: ustedes son la gloria del mundo. Ustedes son la gloria del mundo. Porque cuando Él dijo: ustedes son la luz del mundo, dijo, ustedes son algo glorioso aquí en la tierra. Ustedes son, dijo Jesús, como esa ciudad asentada sobre un monte,
que no se puede esconder, que todos la miran, que atrae. Así son ustedes, dijo Jesús, por ser la luz, por tener la gloria de Jehová sobre ustedes. Es algo que ustedes no pueden evitarlo. La gente lo nota, la gente lo observa. Es un privilegio, hermanos, que Jesús dijera esto, porque la luz fue de las primeras cosas que Dios creó en este mundo. Y la luz es lo primero que se mira en cada mañana. Así entonces, como la luz disipó las tinieblas en la creación y como en la mañana es lo primero que se mira, así dijo Cristo, por ser la luz ustedes son como esa ciudad asentada en un monte que todos la miran. Ustedes atraen las miradas sobre ustedes. Y sí, fíjense ustedes que cuando uno va en algún lugar oscuro y uno mira una luz a lo lejos, las miradas se van inmediatamente hacia la luz, ese claro que se ve allí. Y si uno quiere ver de qué se trata, hasta se guía hacia allí, a donde se mira esa luz. Entonces, hermanos, Jesús lo que está diciendo es: entiendan el propósito para el cual los he llamado. Entiendan el propósito para el cual los escogí. Es para que reflejen mi gloria. Oh, qué privilegio, hermanos. Así que entonces, al caminar como Enoc con Dios, debemos entender que es para que podamos alumbrar a tanta gente que está en tinieblas. Y Isaías, en el capítulo 60, del 1 al 3, es bien claro en cuanto a esto que estoy diciendo. Isaías 60, del 1 al 3. Dice el profeta lo siguiente: porque como ya hemos sido alumbrados, ¿verdad? Porque como los que lo miraron fueron alumbrados, entonces dice Isaías, ¿qué cosa, hermanos? Levántate y ¿qué cosa? Resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y el 2 dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán, dice el versículo 3, las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Oh, hermanos, los que miraron a él, como David, como Moisés y como Enoc, fueron alumbrados. Y los que miramos a Cristo en esa contemplación en tiempo de calidad, también somos alumbrados y por lo tanto debemos resplandecer en este mundo de tinieblas. Debemos, hermanos, brillar. Nosotros tenemos que tener esa gloria del Señor y la gente la debe ver. Dice, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El don de profecía dice lo siguiente: los que han sido alumbrados por la verdad deben ser portaluces para el mundo. En el tiempo actual, ocultar nuestra luz sería una gravísima falta. El mensaje que Dios dirige a su pueblo hoy es este: levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Por todas partes se ven personas que han tenido mucha luz y conocimiento elegir voluntariamente el mal antes que el bien. No tratan de reformarse y empeoran de día en día. Mas los hijos de Dios no deben vivir en las tinieblas, sino que como reformadores deben andar en la luz. Consejo sobre régimen alimenticio, página 548. Noten ustedes, hermanos, cómo hemos sido de privilegiados y cómo somos de privilegiados cuando contemplamos al Señor. Nos convertimos en portaluces para el mundo. Y aquí es donde a veces, pues, como que no entendemos, hermanos, el propósito por el cual Él nos ha llamado. Porque
no brillamos. El impío trabaja con nosotros, estudia con nosotros, vive a la par de nosotros, pero él no mira nada. Él no ve ninguna gloria, él no ve ningún resplandor. Y hasta a veces mueren y no supieron nada, porque nosotros no entendimos el propósito por el cual hemos sido llamados. Es para contemplar su gloria y de allí reflejarla a otros. Y que como la ciudad está asentada en el monte, allí nos miren y poder decir: oiga, yo a usted le miro una tranquilidad, una serenidad, una paz. No me gusta ponerme de ejemplo, pero voy a contar una experiencia. Yo creo que ya la dije una vez aquí. Cuando no teníamos canal de televisión, sino que solo teníamos radio, este servidor pues iba a tener los programas en vivo, porque eran de 2, 3 horas. Y allí pues me dirigía a la gente y hablaba y oraba por aquellos que pedían oración. Pero un día, cuando salí de la radio, recibí una llamada de un, valga la redundancia, un radio oyente. Y dice: oiga, ¿y usted no tiene problemas? Oh, le dije, yo tengo muchos. Es que cuando se le oye hablar, me dice, se le oye tan tranquilo, tan sereno, tan lleno de paz, como que no tuviera problemas. Gloria a Dios, le digo, porque mire, tengo muchos y no sabía de que usted estaba percibiendo eso. Sí, me dice, yo percibo eso y quisiera tener esa paz. Y tuvimos una plática bastante larga, porque él era pentecostal. Y le dije yo: pues esto yo no sé cómo usted lo percibe, porque yo pues hablo así todos los días en esta radio. Pero si usted percibe algo así, debe ser a lo mejor, le digo, por la experiencia que trato de tener con mi Dios por las mañanas. Y también porque he entendido que en su santa ley se refleja el carácter de Dios. Y entonces ya nos metimos al tema de la santa ley. Pero hermanos, es interesante cómo las palabras de Cristo se cumplen. Eres una ciudad asentada en un monte, no te puedes esconder. Eres luz, eres gloria en este mundo. Y tienes la responsabilidad de levantarte y resplandecer, porque para eso la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eres un portaluz, dice Elena White. En este tiempo actual no se puede ocultar la luz, porque si se oculta sería, dice, una gravísima falta. Oh, hermanos, ¿cuántos sabemos que estamos cometiendo esa grave falta al no reflejar la gloria de Jehová? Porque no hay experiencia, porque no hay intimidad. Mira, mi hermano, si algo este sábado tú tienes que proponerte, es que esta semana tú vas a buscar reflejar la gloria de Dios. Si hay algo que tú vas a decir: hombre, yo no puedo seguir así como he estado, yo tengo que tener esta experiencia. Si algo debes aprender este día es esto, y proponértelo a partir de mañana, y vas a ver los resultados. La sierva del Señor dice estas declaraciones que las leí hoy, pero vale la pena volverlas a leer. Que todo cristiano, dice ella, es ungido para la misión de compartir a Cristo. Y que no es solamente la responsabilidad del ministro la de representar a Cristo al mundo, sino la de todo miembro de la iglesia. Yo veo al hermano director de obra misionera, por cierto, lo felicito y admiro esa devoción con la que él lo hace. Allá tiene la mesita él afuera llena de materiales. ¿Por qué él pone esa mesa llena de materiales? Para que los hermanos vayan a reflejar la luz, para que los hermanos salgan a reflejar la gloria de Jehová, la gloria que han agarrado aquí de estar ante su presencia. El hermano pone libros allí para que los agarren y en la semana los distribuyan, porque hermanos, hay que reflejar la luz. Si te llevas libros de los que el hermano pone allí, hermano, hermana, y te los vas a meter allá a la casa y no los regalas, perdóname, pero estás cometiendo una gravísima falta.
Tú tienes que ese libro que te llevaste inmediatamente soltarlo. Y tampoco caigas en el otro extremo de decir, entonces mejor no llevo para no caer con ese. No, peor te va, hermano. Porque estás cometiendo de todas maneras la gravísima falta. Agarra libros y proponte regalárselo a alguien en la semana. Refleja la luz. Eres una ciudad asentada. Imagínense, aquí vinimos hoy como unas, no sé si habíamos unas 50, 60 personas, yo no sé cuántos habíamos, pero si cada uno, si las 60 personas, cada uno brillara en la semana, ¿se pueden imaginar qué resplandor habría por todas partes donde fuéramos? Oh, hermanos, vale la pena que nosotros comprendamos esto. Dice, ellos, dice, hablando de las gentes del mundo, han de recibir, no es solamente, dice, la responsabilidad del ministro la de representar a Cristo al mundo, sino la de todo miembro de la iglesia. Ellos, dice, hablando de los miembros de la iglesia, han de recibir los rayos de la luz de Cristo y reflejarlos a las almas cegadas por el error e infatuadas con las doctrinas falsas. Hermanos, este mundo está lleno de doctrinas falsas. Es una de engaño terrible que hay, y con la Biblia. Y nosotros estamos aquí para ayudarles a salir de ese engaño. Nosotros estamos aquí para recibir los rayos de Cristo y luego, miren, reflejarlos a la gente. Dice, han de llevar en alto el verdadero estandarte de justicia. ¿Quiénes? Los miembros de la iglesia. Han de llevar en alto el verdadero estandarte de justicia, el cual es, ¿qué cosa? La santa ley de Dios. Mientras que el mundo levanta, dice, el estandarte falso. Ya nosotros sabemos que el estandarte falso que todo mundo levanta aquí en este mundo es el del domingo. Pero cuando nosotros vamos hablándole a la gente que el sábado es el día del Señor, ahí estamos levantando el estandarte de la verdad. Miren, hoy me gustó porque me fui por aquí a descansar un ratito y me cayó un texto de una persona de aquí de Houston. Dijo, estuve viendo la televisión esta mañana y me gustó el servicio. ¿Dónde está la iglesia aquí en Houston? Y le mandé la dirección y le dije, aquí le esperamos. Esta mañana a través de la televisión nosotros alumbramos. A través de la televisión nosotros reflejamos la gloria. La luz salió y esa persona dijo, quiero visitar la iglesia. Hermanos, nos toca a nosotros levantar el estandarte de la verdad, porque Satanás levanta el estandarte falso. Dice, Satanás está buscando presentar luz como tinieblas y tinieblas por luz, la verdad por error y el error por verdad. Él, si de él se tratara, si él quisiera, si le pidieran el permiso, él extinguiría, dice, cada rayo de luz que brilla desde el trono de Dios, y en su lugar él pondría, ¿qué cosa? Oscuridad. Pero los hijos de Dios, dice, miren, hermanos, qué bonito. Si este mundo no está totalmente a oscuras, es porque él tiene hijos. Dios tiene hijos aquí para que alumbren. Los hijos de Dios, dice, están aquí, cada uno de ellos, con el propósito de iluminar al mundo. Pero no se va a iluminar al mundo si no hacemos lo que dijo David: mirarlo a él, contemplarlo a él, para ser alumbrados. Dice, mientras más despreciada, contrarrestada y condenada sea la luz, mayor es la evidencia que tienen de su tarea. ¿Quiénes? Los miembros de la iglesia. Mayor evidencia tienen que su tarea es permitir que su luz brille hacia otros. Dice que nosotros recibimos las órdenes de Dios para guiar a las almas a la justicia, a la verdad y al cielo. Y la antorcha de la verdad debe brillar ante los ojos de los que la anhelan, así como de los que no la desean. ¿Qué les parece esta declaración? Yo no quiero nada. De todas maneras, yo vine aquí para compartirle esto.
aunque no deseen la luz, nosotros debemos aparecer ahí como luz. Allá ellos lo que hagan, lo que decidan con esa luz. La antorcha de la verdad debe brillar ante los ojos de los que la anhelan, así como de los que no la desean. Cuando Cristo ascendió al cielo, la iglesia debía ser el agente, el medio a través del cual la luz sería dada al mundo. Vosotros, dijo Cristo, sois la luz del mundo. Se requiere, dice, que todo individuo cristiano sea una luz viviente y radiante en el mundo. Debe luchar, dice, con Dios en oración secreta. Entonces irá adelante en el Espíritu de Cristo para conversar con los hombres. Noten, hermanos, que el cristiano no solamente debe orar, sino que también debe ir a conversar con los hombres. Después de estar expuesto a la gloria de Jehová, después de estar expuesto a la luz de Cristo, ahora debe de ir a compartir, a hablar con los hombres. Pero es que yo no puedo hablar. Bueno, hermano, no puedes hablar, pero te digo que de todas maneras algo vas a reflejar y algo vas a regalar. Pero la responsabilidad nuestra es ir, dice, conversar con los hombres. Ungido, dice, para esta misión, llevará consigo la atmósfera del paraíso. Sus palabras serán bien escogidas y su rostro reflejará la imagen de su maestro. Será la luz del mundo, una epístola viviente, conocida y leída por todos los hombres. Sábado tras sábado, muchos de ustedes oyen la voz del predicador viviente, pero ¿cuántos sienten la necesidad de traer la verdad a su vida práctica? ¿Cuántos se dan cuenta de que esa luz les es dada para que la reflejen a otros? Hermanos, de aquí en adelante, tengamos esto bien claro en nuestra mente. Yo voy a presentarme delante de Jehová para recibir su gloria, pero ahora debo de llevar esa gloria allí donde vivo, allí donde trabajo. ¿Cuántos sienten la necesidad, dice, de traer a la verdad a su vida práctica? ¿Cuántos se dan cuenta que esa luz les es dada para que la reflejen a otros? Pero recalco, la mensajera del Señor dice que eso es después de haber estado en oración secreta. Nadie puede dar lo que no tiene, hermanos. Nadie puede alumbrar si no se ha expuesto a la luz mayor que es Cristo. Nadie puede. Y cuando alguien dice, es que yo no tengo que decir, es que yo no tengo ganas, es porque no tiene la experiencia de exponerse a la luz mayor que es Cristo durante un tiempo que le permita realmente que esa gloria se refleje. Después de la oración secreta, hermanos, cuando la practiquemos más frecuentemente, es que se va a reflejar la imagen de nuestro divino Maestro. Y como a Enoc, a nosotros también se nos va a notar, como sucedió con los discípulos. ¿Se acuerdan cuando comparecieron Pedro y Juan ante el Sanedrín, ante los grandes líderes religiosos? ¿Qué dijeron ellos? Pero hay algo más que dijeron. Vamos a Hechos 4, verso 13. Bueno, ¿qué dijeron ellos? Me quería referir, perdón, hermanita, a los líderes religiosos. Dice Hechos 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían, ¿qué cosa, hermanos? Que habían estado con Jesús. ¿Qué les parece? Hermanos, ¿qué descubrieron los dirigentes religiosos en cuanto a Pedro y a Juan?
Descubrieron que no tenían la instrucción teológica que ellos tenían basado en la tradición, pero descubrieron de que eran personas que habían estado con Jesús. Saben que para el Sanedrín fue como que si el mismo Jesús estuviera frente a ellos en la persona de sus discípulos. Y así, hermanos, debe ocurrir siempre con nosotros, porque nosotros estamos aquí para representar a Jesucristo. Y donde quiera que nosotros como cristianos comparezcamos, no se nos olvide, estamos representando al Maestro. Y debe la demás gente notar que hemos estado con Jesús. ¿Cómo lo va a notar? En un rostro que refleja la gloria de Jehová. La más grande convicción que se puede experimentar en una persona es cuando ésta ha estado con Jesús en meditación, en compañerismo y en todas las actividades de la vida. Se le puede notar. Hermanos, la comunión con Jesús es algo de un valor inestimable. Es algo que nosotros no podemos perdernos, este privilegio. El estar con Jesús, hermanos, tiene un poder transformador. Prácticamente, hermanos, no se nos olvide que como responsables que debemos ser en calidad de cristianos, debemos buscar estar con Jesús. Pregúntate en este momento. Bueno, más bien te voy a hacer una pregunta retórica para que la reflexiones. ¿Estás tú con Jesús? ¿Puede notarlo el hermano, la hermana, el compañero de trabajo, el compañero de escuela? Puede decir: a mí se me hace que esta hermana ha estado con Jesús. Puede decir el vecino: a mí se me hace que mi vecino ha estado con Jesús. ¿Puede notarlo? ¿Puede la gente decir de nosotros lo que dijeron los líderes religiosos en cuanto a Pedro y a Juan? Hacia allí, hermanos, hacia allí debemos llegar, a que la gente lo note y diga: estos han estado con Jesús. Y se les echa de ver en su rostro, y cuando hablan también se les nota. Dice la sierva del Señor: los fariseos, dice, y los que oyeron a los discípulos proclamar osadamente a Jesús como el Mesías, entendieron que ellos habían estado con Jesús y que habían aprendido de él. Hablaban tal como Jesús habló. Esto dejó en claro en las mentes de aquellos que los discípulos habían aprendido de Jesús. ¿Cómo ha sucedido con sus discípulos en todas las edades del mundo? Ciertamente han aprendido de Jesús, han estado en su escuela, han sido sus alumnos y han aprendido las lecciones de Cristo respecto a la conexión viviente que el alma tiene con Dios. Esa fe viviente es esencial para nuestra salvación, a fin de que nos aferremos de los méritos de la sangre del Salvador crucificado y resucitado de Cristo, nuestra justicia. Fe y Obras, página 63. Pero es necesario que nosotros experimentemos esto. Y sigue diciendo: el Dios del cielo está obrando sobre las mentes humanas todo el tiempo. En la palabra de Dios se formula una invitación, y no solo se formula allí, sino también por medio de todos los que creen en Jesucristo y revelan a Cristo en sus caracteres. Tal vez no se acerquen directamente a una persona para hablarle respecto a su condición de impenitencia. Sin embargo, tal persona percibe cuando entra en relación con algún discípulo de Jesucristo que allí hay algo que ella no posee. A ver si entendimos esto. Es decir, la patrona de la hermana Rosalba, cuando ella va a trabajarle, ve en la hermana Rosalba que ella tiene algo que su patrona no posee. ¿Qué cosa es? La gloria de Dios, la paz
paz que se refleja en su rostro, que irradia, porque ella ha estado con Jesús. Tal vez no tenga la hermana palabras que decirle, pero de todas maneras la patrona dice, ella tiene algo que yo no poseo. Mis hermanos, dice que los fariseos advirtieron que los discípulos de Jesús, había algo que ellos no podían entender en esos discípulos. Percibieron algo maravilloso y en sus mentes quedó claro que los discípulos habían estado escuchando a Jesús y que habían aprendido de él sus lecciones. Hay impresiones, dice, que se producen todo el tiempo. Hay una atmósfera que rodea al alma humana, y esa atmósfera es una atmósfera celestial o una atmósfera infernal. Pase mirando usted solo novelas y usted se va a parecer a los actores de las novelas. Pase mirando usted solo películas de violencia y usted se va a parecer a los actores de las películas de violencia. Me recuerdo una vez un joven de la iglesia agarró su carro y salió con una velocidad como que era loco. Y el papá me dijo, eso es por las películas que mira, me dijo. Allá ha mirado él cómo andan ahí los que andan huyendo y él quiere imitarlos. Hermanos, uno se transforma en lo que mira. Uno termina reflejando lo que uno mira. Por eso es que uno debe tener cuidado en cuanto a lo que ve. Aquí la sierva del Señor dice que hay una atmósfera celestial o una atmósfera infernal. ¿Cuál es la que nosotros llevamos? ¿Cuál es la en la que nosotros nos movemos? No hay, dice, sino dos líneas diferentes. O estamos en esta materia del lado de Cristo o estamos del lado del enemigo. Y si continuamente, dice, extraemos rayos de la divina luz de gloria, los ángeles de Dios están a nuestro alrededor y hay una atmósfera que rodea al alma humana. Nuestra actitud, nuestras palabras dan testimonio de una conversión genuina a todos los que entran en la esfera de nuestra influencia. Y así, hermanos, como los discípulos de Cristo, ¿qué les parece si también nos proponemos que la gente pueda decir que nosotros hemos estado con Jesús? Un hombre, y con esto voy a ir terminando, que es impresionante cómo reflejó también esta paz, esta iluminación de rostro, fue aquel reformador francés llamado Louis de Berquin. De él decían de que era el segundo Lutero, pero los papistas decían, no, este es peor que Lutero. Louis de Berquin, ahí está la foto. Este fue un hombre, hermanos, perteneciente a las familias nobles de Francia. Siendo un cristiano católico, fanático, se convirtió en protestante y luego se convirtió todavía en un gran defensor de la reforma. Pero lo que dice de él el conflicto de los siglos es algo impresionante. Y aquí va a venir una lectura algo larga, pero yo quiero que no se la pierdan, porque mi deseo, hermanos, es de que ustedes vengan a ser como Louis de Berquin, si nos llegara a tocar la suerte que a él le tocó. Aquí va. Dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, no eran solamente los pobres y los humildes los que en medio del padecimiento y del escarnio se atrevían a ser testigos del Señor. En las casas señoriles, en el castillo, en el palacio, había almas regias para quienes la verdad valía más que los tesoros, las categorías sociales y aún que la misma vida. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque acabo de mencionar, Louis de Berquin era de la nobleza, era de los hombres ricos de Francia. Dice, la armadura real encerraba un espíritu más noble y elevado que la mitra y las vestiduras episcopales. Louis de Berquin, dice, era de noble alcurnia, cortés y bravo caballero.
dedicado al estudio de elegantes modales y de intachable moralidad. Era, dice, un escritor fiel partidario de las instituciones del Papa y celoso oyente de misas y sermones cuando era católico. Y coronaba todas estas virtudes aborreciendo de todo corazón el luteranismo. Él no quería a los luteranos, como la hermana Araceli cuando era bien católica. ¿Por qué hablan tanto del Papa?, decía ella. Así era Luis de Berquín, se molestaba, no le gustaban esos luteranos. Pero miren ustedes lo que pasó un día. Como a otros muchos, dice, la providencia le condujo a la Biblia y quedó maravillado de hallar en ella no las doctrinas de Roma, sino las doctrinas de Lutero. Y desde entonces, dice, se entregó con entera devoción a la causa del evangelio. Y siendo el más instruido entre todos los nobles de Francia, su genio y elocuencia y su valor indómito y su celo heroico, tanto como su privanza en la corte por ser favorito del rey, lo hicieron considerar por muchos como el que estaba destinado a ser el reformador de su país. Y este hombre llamado Beza dijo: Berquín hubiera sido un segundo Lutero de haber hallado en Francisco I un segundo elector. En cambio, los papistas decían: es peor que Lutero. Y efectivamente, era más temido que Lutero por los romanistas de Francia. Le echaron en la cárcel por hereje, pero el rey mandó a soltarlo. ¿Y por qué creen? Porque él era amigo de la hermana del rey. Y la hermana del rey simpatizaba con las enseñanzas de Luis de Berquín, de manera que ésta influenciaba en su hermano el rey para que lo sacaran de la cárcel. Dice, Francisco, o sea, el rey Francisco I de Francia, fluctuaba, dice, entre Roma y la Reforma. Es decir, él quería ser fiel al Papa y también le gustaba como Luis de Berquín predicaba. Y entonces allí, dice, fluctuaba entre Roma y la Reforma. Bueno, dice de que toleraba y restringía alternadamente el celo bravío de los frailes católicos. Y 3 veces, dice, metieron a la cárcel a Berquín. Las autoridades papales se encargaron de que lo metieran a la cárcel en 3 ocasiones, pero siempre fue librado, las mismas veces, por el rey Felipe I, quien, admirando su genio y la nobleza de su carácter, se negó a sacrificarle a la malicia del clero. ¿Cómo era Luis de Berquín, hermanos? ¿Cómo era? Tenía un carácter, dice, noble. Y un día a Berquín le dijeron, varias veces le dijeron, el peligro que le amenazaba en Francia. Y le instaron para que mejor siguiera el ejemplo de aquellos que habían hallado seguridad en el destierro voluntario. Es decir, le dijeron, es mejor que te vayas por tu propia cuenta. Dice, el tímido y contemporizador Erasmo, por cierto, Erasmo, hermanos, Erasmo fue una eminencia en la historia, en esto de la Reforma. Es más, Luis de Berquín hasta había traducido algunas obras de Erasmo. Pero miren el cobarde de Erasmo lo que le dijo. El tímido, dice, contemporizador Erasmo, que con todo el esplendor de su erudición carecía sin embargo de la grandeza moral que mantiene la vida y el honor subordinados a la verdad, le mandó una carta a Berquín y le dijo: solicita que te manden de embajador al extranjero, ve y viaja por Alemania. Ya sabes lo que es Beda, un monstruo de 1000 cabezas que destila ponzoña por todas partes. Beda era uno de los líderes católicos. Tus enemigos, le dijo en la carta a Berquín, son legión, son muchos. Y aunque fuera tu causa, le dijo, mejor que la de Cristo, no te van a dejar en paz hasta que hayan acabado miserablemente contigo. No te fíes mucho, le dijo, de la protección del rey. Y sobre todas las cosas te encarezco que no me comprometas con la facultad de teología, le dijo el muy cobarde.
Pero dice que cuanto más cuerpo iban tomando los peligros, más se afirmaba, dice, el fervor de Berking. Y lejos de adoptar la política y el egoísmo de que Erasmo le aconsejara, resolvió mejor emplear medios más enérgicos y eficaces. No quería ya tan solo seguir siendo defensor de la verdad, sino que ahora quería intentar atacar el error. Y el cargo de herejía que los romanistas procuraban echarle encima, él ahora se los comenzó a devolver a ellos. Los más activos, dice, y acerbos de sus opositores eran los sabios doctores y frailes de la Facultad de Teología de la Universidad de París, una de las más altas autoridades eclesiásticas de la capital y de la nación. Dice que de los escritos de esos doctores del catolicismo entresacó, dice Berking, 12 proposiciones que declaró públicamente contrarias a la Biblia y por tanto heréticas. Y miren lo que hizo: apeló al rey para que actuara de juez en la controversia. Y el monarca, dice, no descontento de poner frente a frente el poder y la inteligencia de campeones opuestos y de tener la oportunidad de humillar la soberbia de los altivos frailes católicos, ordenó a los romanistas que defendieran su causa con la Biblia solamente. Pero bien sabían estos, dice, que semejante arma de poco les iba a servir. Así que la cárcel, el tormento y la hoguera prácticamente era lo que ellos más sabían manejar. Eran las armas que más sabían manejar. La Biblia no la sabían manejar. Así que cambiadas, dice, estaban las suertes. Y ellos se veían a punto de caer en la cima a que habían querido echar a Berking. Y puestos así en aprieto, no buscaban más que un modo de escapar. Pero miren lo que hizo el diablo. Apareció, dice, una imagen de la Virgen que estaba colocada en la esquina de una calle. Y resultó que la Virgen amaneció mutilada. Igual a Dagón, aquel dios que tenían los filisteos, que cayó de bruces y con la cabeza cortada. Hallaron una estatua de la Virgen mutilada. Y claro, hermanos, estos eran tiempos cuando el catolicismo era bien fanático. Y dice que cuando vieron eso, se produjo una gran agitación en la ciudad. Y la gente, dice, llegó allá al lugar dando señales de duelo y de indignación porque la Virgen tenía mutilada a ver qué parte. Y entonces, dice, el mismo rey se conmovió también. Y entonces los monjes dijeron: aquí tenemos una oportunidad. En esto vieron los monjes, dice, una coyuntura favorable para ellos y se apresuraron en aprovecharla. Y dijeron ellos: estos son los frutos de las doctrinas de Berking. Este vandalismo ha sido provocado por las enseñanzas de Berking. Y todo, dijeron, va a ser echado por tierra: la religión, las leyes, el trono mismo, por esta conspiración luterana. Y vinieron y volvieron a agarrar a Berking. Lo capturaron nuevamente y lo metieron a la cárcel. Pero en esos días, dice, el rey salió de París y los frailes pudieron obrar a su gusto. Enjuiciaron al reformador y lo condenaron a muerte. Y para que Francisco no pudiera interponer su influencia para librarle, la sentencia se ejecutó el mismo día que fue pronunciada. Al mediodía, dice, sacaron a Berking de la cárcel y lo condujeron al lugar donde lo iban a matar, al lugar de suplicio. Un inmenso gentío, dice, se reunió para presenciar el auto, porque así le llamaban a eso, autos de fe, cuando un hereje tenía que ser quemado en la hoguera. Entonces muchos, dice, se juntaron y muchos notaron, hermanos, aquí quiero que le pongan atención, y muchos notaron con turbación y espanto que la víctima había sido escogida de entre las mejores y más valientes familias nobles de Francia. Oh, dijeron, no puede ser. Este hombre tan importante en la nación, ahora él es el que va a ser la víctima.
dice que la estupefacción, la indignación, el escarnio y el odio se pintaban en los semblantes de aquella inquieta muchedumbre. Pero en cambio, miren qué había en el rostro de Berkin. Pero había, dice, un rostro sin sombra alguna, sin sombra alguna. Pues los pensamientos del mártir, o sea, de Berkin, estaban muy lejos de la escena del tumulto. Y lo único que percibía era la presencia de su Señor. La miserable carreta, dicen, que lo llevaban, las miradas de enojo que le echaban sus perseguidores, la muerte espantosa que le esperaba, nada de esto le importaba. ¿Por qué, hermanos? Porque el que vive, si bien estuvo muerto, pero ahora vive para siempre y tiene las llaves de la muerte y del infierno, estaba a su lado. No iba solo en la carreta, allí iba con él el que tiene las llaves de la muerte, el cual se llama Jesucristo. Y entonces, hermanos, el semblante de Berkin, miren cómo estaba. Estaba radiante de luz, como el de Enoc, como el de los apóstoles, como el de Moisés, como el de David. Él había mirado a su Señor, había dedicado tiempo para contemplar a Jesús y se veía en su rostro. Estaba radiante de luz, dice, y paz del cielo. Y como era un hombre muy rico, miren ustedes, vestía, dice, una lujosa ropa y llevaba una capa de terciopelo, justillo de raso y de damasco y zapatillas de oro, calzas de oro. ¿Y por qué iba él así? Con lo mejor que tenía. Porque dice aquí la sierva de Dios, iba a dar testimonio de su fe en presencia del Rey de Reyes y ante todo el universo, y ninguna señal de duelo empañaba su alegría. Como quien dice, yo no voy a ir aquí dando lástima, me voy a poner mis zapatillas de oro, mi mejor ropa de terciopelo, y así voy a ir a testificar delante de mi Señor ante estos impíos. Oh, hermanos, dice que mientras la procesión desfilaba despacio, dice, por las calles atestadas de gente, el pueblo notaba, maravillado, la paz inalterable y el gozo triunfante que se pintaban en el rostro y el continente del mártir. Y decía la gente, parece como si estuviera sentado en el templo meditando en cosas santas. Y ya atado a la estaca, Berkin quiso dirigir unas cuantas palabras al pueblo. Pero los monjes, temiendo las consecuencias, empezaron a dar gritos y los soldados a entrechocar sus armas, y con esto ahogaron la voz del mártir. Y así, dice, fue como en 1529 la autoridad eclesiástica y literaria más notable de la culta ciudad de París dio al populacho de 1793 el vil ejemplo de sofocar en el cadalso las sagradas palabras de los moribundos. Berkin, dice, fue estrangulado y su cuerpo entregado a las llamas. La noticia de su muerte entristeció a los amigos de la Reforma en todas partes de Francia, pero su ejemplo no quedó sin provecho, pues vean lo que la gente dijo: también nosotros estamos listos, decían los testigos de la verdad, para recibir la muerte con gozo, poniendo nuestros ojos en la vida venidera. Ustedes pueden leer esta historia en Conflicto de los Siglos, página 201, titulado La Reforma en Francia. Hermanos, pero Berkin, los discípulos, Enoc, Moisés, el mismo Esteban, exactamente, David, todos estos hermanos fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Así como Berkin murió, con esa paz en su rostro, con esa iluminación, con eso, hermanos, que reflejaba en él como que había estado con Jesús, así, hermanos, tenemos que morir nosotros también. Miren, yo no sé cómo nos va a tocar a nosotros morir, hermanos. No sé si algunos de nosotros vamos a ser mártires, pero cuando nosotros muramos, hermanos, que se pueda ver en nosotros la gloria de Jehová. Hay que pasar, hermanos, es tiempo con el Señor, tener esa experiencia como la que estos hombres tuvieron. Hermanos y hermanas, yo termino aquí este mensaje
diciéndoles que esto podemos empezar nosotros a vivirlo desde ahora. Y quisiera que leamos Isaías 45, 22 para cerrar. Isaías 45, verso 22. Dice el Señor: mirad a mí, ¿y qué cosa, hermanos? Y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero la orden del Señor es: mirad a mí. Y como dijo David, los que miraron a él fueron, ¿qué cosa? Alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Que Dios nos ayude para que esta semana y todos los días de aquí en adelante nos dediquemos, hermanos, a mirar a Jehová. Nos dediquemos a apartar tiempo para mirarle, para contemplarle, y tener entonces ese rostro de Luis de Berquín, de Esteban, de los discípulos, de Moisés, de Enoc y de David. Que Dios bendiga a su pueblo y que esta palabra no vuelva a Dios vacía, sino que haga la obra que Él quiere en los corazones de todos ustedes. Bendiciones. Vamos a arrodillarnos, hermanos, para despedir el Santo Sábado. Padre, te agradecemos por toda la enseñanza que nos has dado este día. Sin duda, Señor, tú quieres que tengamos una experiencia distinta a la que hemos tenido en este tiempo atrás. Sin duda, Padre, tú quieres que cumplamos con el propósito por el cual nos tienes aquí en la tierra. Habiendo entendido, Señor, lo que tú esperas de nosotros, nos disponemos en esta hora para que tú nos dejes el privilegio de experimentar esa gloria tuya, en la medida, por supuesto, en que también nosotros busquemos esa gloria al estar a solas contigo, al dedicar ese tiempo no a la carrera, para estudiar, para orar. Señor, te rogamos, por favor, que nos ayudes a hacer esa gloria aquí en el mundo, en la medida en que tú nos pases de la tuya, después de esa experiencia maravillosa de estar a solas. Te ruego, Señor, por las hermanas y hermanos que están aquí, para que, habiendo entendido lo que tú esperas de ellos, esta palabra no vuelva a ti vacía, y se propongan, Señor, de corazón, incrementar el tiempo de estadía contigo, de meditación, de reflexión, de comunión. Padre, te pido que como iglesia, verdaderamente, Señor, brillemos aquí, que nuestros rostros, Padre, sean radiantes, que nuestros rostros puedan mostrar que hemos estado contigo. Ayúdanos, por favor, a poner por obra esta palabra y danos esta semana una semana de victoria, una semana, Señor, donde nosotros crezcamos en la gracia que es en Cristo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y como estuvimos contigo hoy, que podamos seguir delante de ti el resto de la semana. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.